En esta nueva clase de Historia de las Artes Visuales 3 vamos a transitar la vanguardia del surrealismo. Se trata de una vanguardia que se desprende del dadaísmo cuando André Breton discute y se separa de este grupo, dando origen a esta nueva vanguardia que es el surrealismo hacia el año 1917. Se trata de una vanguardia de origen francés que tiene su correlato en la literatura a partir de lo que Apollinaire califica el drama surrealista, que es basado en una obra denominada Las tetas de Tiresias. Esta pieza da origen al movimiento hacia 1917 y el concepto o la palabra surrealismo significa ir más allá de la realidad. Con la desintegración del movimiento Dada, al intentar Breton dotarlo de una doctrina, se organiza este nuevo grupo en torno a algunos artistas, entre ellos Max Ernst. Decimos entonces que el surrealismo tiene un vínculo directo con el Dada y comparte muchas de sus posiciones y gestos, aunque nosotros vimos que el Dada tiene una actitud destructiva y negadora, mientras que el surrealismo va a proponer una serie de postulados basados en la influencia del psicoanálisis. El surrealismo, por tanto, es el paso de la negación a la afirmación. Al rechazo espontáneo y primitivo del Dada, el surrealismo opone la búsqueda experimental y científica apoyándose en la filosofía y la psicología. Se opone al anarquismo y, como decíamos, va a ser un movimiento que va a estar especialmente influido por los aportes psicoanalíticos de Freud. Dentro de los artistas más representativos de esta vanguardia, iniciamos nuestro recorrido con Max Ernst, quien realiza una serie de producciones asociado a la pintura, al collage, al ensamble. Transitamos algunas obras de su producción, donde observamos ciertas influencias del dadaísmo, especialmente en el uso de materiales y modos de producción. Aquí vemos la influencia de Sweeters en el uso del ensamble. Aunque vamos a observar que el surrealismo va a tener la particularidad de ser un movimiento de vanguardia que no se opone radicalmente a la tradición clásica, sino que eventualmente toma algunos de los elementos propios de esta tradición artística y los va a incorporar bajo una nueva órbita de este pensamiento vanguardista. Si continuamos observando obras de Max Ernst, lo primero que vamos a tener en cuenta es los puntos de encuentro con otra vanguardia que también va a estar vinculada al surrealismo, que es la metafísica. La metafísica va a ser una vanguardia italiana, contemporánea, y aquí vemos en esta obra de Max Ernst la clara influencia de la obra de Giorgio de Chirico. Observen el rebatimiento de los planos, las arquitecturas solitarias, sombrías, con una iluminación teatral, el uso de ciertos elementos que acá claramente son de influencia surrealista, como el reemplazo de la luna por un reloj, como la posibilidad de una pileta que no termina, digamos, o cuya finalización no tiene una congruencia o correlato con el mundo real. También observamos la representación figurativa de una persona, de una figura, con la influencia del expresionismo. Las formas de interpretación de esta figura, así como las formas de interpretación de su sombra proyectada, recuerdan a las obras de Edvard Munch. Continuamos el recorrido por las obras de Max Ernst, observando la incorporación, como en este caso, de fotomontajes, como parte del recurso que ya vimos fue muy explorado por el dadaísmo,
Y en otra de sus producciones, el artista utiliza el método del extrañamiento, la sensación de irrealidad que se agrava con la forzada perspectiva que construye un espacio muy particular y una posición muy inestable basada en el rebatimiento de los planos. Si continuamos en este recorrido, vemos la obra Edipo Rey, donde aplica también el principio del collage en la pintura, pero especialmente lo que trabaja es el cambio de escalas, reforzado con crípticas alusiones al mito de Edipo. En otra de sus obras continuamos viendo las exploratorias del fotomontaje y cómo, digamos, el artista se apropia de estos recursos con un fin de extrañeza, de una tensión que provoca justamente la incongruencia de ciertas posiciones y de ciertos elementos. Otra característica también de su producción, como en este caso el elefante célibe, también la alusión a la máquina que ya vimos va a resultar recurrente en el contexto de las vanguardias. Aquí observamos el tratamiento del espacio muy aplanado, muy planimétrico, la incorporación de un elemento que va a ser fetiche dentro del surrealismo, como es la presencia del maniquí, en este caso un maniquí sin cabeza, y una vez más la influencia de Quirico. Otra de sus producciones, vemos la incorporación, como decíamos, de tratamientos texturantes que recurren al concepto del trompe-l'œil. Ya vimos, el trompe-l'œil es una tradición pictórica basado en la representación figurativa, mimética, al punto de la exacerbación de la realidad. Bueno, aquí aparece esa reproducción mimética a través de las texturas, a través de los encajes y una vez más también un diálogo con los recursos y los tránsitos trabajados por el cubismo. Dentro de las técnicas y características del surrealismo, vemos aquí una obra basada en el automatismo. El automatismo va a ser una técnica psicoanalítica donde lo que se procura, digamos, es dejar fluir el inconsciente a través, en este caso, de desarrollos iconográficos que no buscan la conciencia, sino, como decíamos, un tratamiento de carácter automático. Una de las obras famosas de Max Ernst, tenemos aquí a la Virgen castigando al niño Jesús, entre tres testigos que se encuentran por detrás, representados a través de los retratos de Breton, Eluard y el propio artista. Vemos en este caso cómo Max Ernst toma un tema de la iconografía clásica, como es la representación de la religiosa de la Virgen con niño, pero desarrollada desde una actitud totalmente irreverente, ¿no? Esta obra fue considerada sacrílega cuando fue presentada en el Salón de los Independientes de 1926 en la ciudad de Colonia, Alemania, y 2 años más tarde el clero consigue cerrar la exposición y el arzobispo excomulgó al pintor, ¿no?, por considerar justamente esta obra de suma irreverencia. Dentro de las producciones más netamente surrealistas, observamos el vestido de la novia, ¿no?, un ritual de preparación de la boda que se tiñe de rasgos inquietantes. El aspecto amenazador de la figura armada, representada aquí en una especie de ave verde. El llanto de la hermafrodita, ¿no?, como una figura pequeña que se ubica en el ángulo inferior derecho del cuadro, que contrastan con la riqueza del manto de la novia, que, como vemos, un manto que cubre su espalda, pero no cubre las partes púdicas, deja su cuerpo al descubierto y su cabeza se transforma en una rara avis. Por otro lado, observamos una veduta, es decir, un cuadro dentro del cuadro. En la zona de atrás se supone que es un espejo, pero en lugar de reflejar la parte trasera de la obra, refleja, digamos, una forma idéntica al punto de vista frontal, donde este personaje amenazante desaparece, ¿no?, jugando aquí justamente con una espacialidad y un contexto de gran extrañeza.
Como decíamos, Max Ernst fue un artista que transitó muchas técnicas y que entonces puso en diálogo muchas de las búsquedas iniciadas por los cubistas y los dadaístas. En este caso, vemos una producción realizada en grattage del francés gratter, raspar, que fue inventado hacia el año 1925 y que, a diferencia del esgrafiado que se realiza en seco, Ernst rascó a través de la pintura húmeda. También vemos otras producciones como estas donde introduce la técnica del frottage, donde ese frottage lo que hace es relevar elementos texturantes. También tenemos otras producciones dentro de las líneas de las búsquedas de la decalcomanía, donde se coloca sobre el lienzo una lámina de cristal que, al ser retirado, produce características texturantes de materia y disolución, es decir, se coloca el pigmento sobre el cristal, se estampa de alguna forma sobre la tela, produciendo este concepto de decalcomanía, ¿no? Todas estas experiencias fueron muy ricas y grandes aportes por parte de Max Ernst. Sí, salimos de la obra del propio artista y retomamos algunos de los conceptos que trabaja el surrealismo. Vamos a hablar del problema de la libertad entendida por el surrealismo, no como una actitud de negación como lo hacía el dadaísmo, sino buscando una rebelión explícita, una posición revolucionaria. Van a decir: en el estado de crisis actual del mundo burgués, día a día más consciente de su propia ruina, yo creo que el arte de hoy debe justificarse como consecuencia lógica del arte de ayer y al mismo tiempo someterse lo más posible a una actividad de interpretación que haga estallar en la sociedad burguesa su malestar, ¿no? Palabras dichas por André Breton. Y vamos a ver entonces que este concepto de libertad se esboza en dos facetas: la libertad individual por un lado y la libertad social por el otro. Si bien la libertad social es premisa indispensable para realizar la completa libertad del espíritu, será Breton el guía espiritual de este nuevo movimiento, basado en las premisas de Marx dentro del concepto de la libertad social y las premisas de Freud dentro del concepto de la libertad individual. Como es propio de todos los movimientos de vanguardia, vamos a ver que el surrealismo emite una serie de manifiestos, como el manifiesto de la revista Revolución Surrealista de 1924, donde se publican textos sobre los sueños, la escritura automática y el suicidio, entre otros temas. Hacia 1929 aparece el segundo manifiesto surrealista y en 1930, cuando sus integrantes adhieren al Partido Comunista, la revista pasa a llamarse El surrealismo al servicio de la revolución. Dentro de las producciones surrealistas vamos a mencionar el desarrollo cinematográfico. Uno de los films surrealistas de la vanguardia de esta época más famoso es La Caracola y el Clérigo, una película experimental francesa dirigida por Germain Dulac a partir de un guión de un texto de Antonin Artaud. Fue estrenada hacia 1928 y es una película que muestra alucinaciones eróticas de un sacerdote y su deseo sexual por la esposa de un general. Vemos a continuación algunas imágenes que expresan cómo el surrealismo se manifiesta en el cine.
Ahora sí. Tú sí eres mi amigo. Hola. Retomando las artes visuales, vamos a referirnos a otro gran artista referente del surrealismo, como es Joan Miró, un artista español que desarrolla una serie de producciones que van a resultar realmente muy particulares. Observamos, por un lado, como decíamos, que el surrealismo es un movimiento que no necesariamente reniega de la tradición clásica. Vamos a ver muchos diálogos de este artista con esa tradición. Vemos que hacia 1922 Joan Miró inicia su estilo fantástico, que va a ser tan característico y propio de su producción. Los detalles de sus obras cobran un valor metafórico, coexisten lo real y lo imaginario. Los personajes empiezan a quedar reducidos a una representación simbólica. Observamos también la incursión y el uso de la tipografía como parte visual componente de sus obras. Aquí tenemos el Carnaval de Arlequín, una vez más una obra de profusos elementos donde observamos en muchos casos las deformaciones, las desintegraciones, la armonía y disposición del color que dan paso a una producción imaginaria de carácter surrealista. Luego tenemos Mujer y Pájaro, uno de los grandes temas de la obra de Joan Miró, donde a partir de este tipo de producciones observamos una propuesta más sintética, más planimétrica. Miró es un claro referente del estilo surrealista, sin embargo, él no se integra al grupo y a la acción de este movimiento. No cultiva la vida pública ni es partidario de los manifiestos. A pesar de esto, acepta participar en la primera exposición surrealista de 1925 que se realiza en la Galería Pierre de París de ese año.
Se trata de un ensayo, ¿no? Esta primera exposición que presenta la propuesta surrealista e incluye obras de Giorgio de Chirico, Paul Klee, Hans Arp, Max Ernst, Man Ray, Miró, Picasso y Roy. No todos los artistas que mencionamos e integran esta primera exposición serán calificados de surrealista, ya que vimos en el caso de Man Ray, de Hans Arp, sus filiaciones con el dadaísmo. En el caso de Max Ernst también vemos filiaciones con la metafísica, al igual que Giorgio de Chirico. Si continuamos en el recorrido de obras de Joan Miró, vemos, como decíamos, cómo de una primera etapa más profusa pasa a una etapa más sintética, llena de simbolismo, con una paleta más acotada. Dentro de ese tránsito tenemos una nueva producción, Interior holandés, donde, como decíamos, el artista dialoga con la tradición clásica, en este caso una obra inspirada en la pintura flamenca del siglo XVI y XVII, que en este caso es interpretada, ¿no?, desde el surrealismo a través de formas que justamente se deforman y generan nuevos tratamientos. Avanzando en el recorrido de su obra, como decíamos, retomamos producciones más sintéticas, el uso del pleno plano, la importancia y protagonismo del color y, por supuesto, la incorporación de la abstracción, que ya hacia los años 30 se encuentra instalada dentro del campo de las vanguardias artísticas. Avanzando también vamos a tener las series de las grafías plásticas, donde la tipografía y los textos se incorporan de forma visual a su pintura. Vemos aquí que las imágenes representadas aparecen suspendidas, sin horizontes, anunciando la liberación del espacio. También tenemos dentro de su línea la producción de murales. Hacia los años 40, la obra de Joan Miró se asocia con constelaciones que simbolizan la huida de la guerra. Justamente son obras que se desarrollan en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Y en este caso aparecen, ¿no?, estos personajes, como decíamos, vinculados con las constelaciones, suspendidos en un espacio simbólico, con un vocabulario caligráfico y sígnico. El sol roe a la araña. Vemos también la influencia del arte oriental, la gestualidad, la línea, el plano y las influencias de diferentes artistas de la Bauhaus. También hacia los años 50 observamos en la obra de Joan Miró, una vez más, la síntesis, la planimetría, la abstracción, la depuración. Su universo temático se mantiene con fidelidad, basado en la tierra, el cielo, la mujer y los pájaros. Hacia 1983, y ya sin la presencia del autor, que murió a los 90 años de edad, se inaugura esta famosa escultura fuente, Mujer y Pájaro, situada en el antiguo parque del Escorzador, que hoy se llama Parque de Joan Miró, al pie de un estanque artificial, una escultura que mide 22 metros de hormigón y representa la forma femenina de una mujer, obviamente, con un sombrero y sobre esta un pájaro. Por todo su exterior se encuentra recubierto con cerámicas a modo de venecitas de diferentes colores primarios y secundarios. Si retomamos aspectos del marco conceptual del surrealismo, vamos a decir justamente que la meta del surrealismo tiene que ver, digamos, con la incorporación del psicoanálisis, especialmente las teorías freudianas, que aportan para los surrealistas un papel revelador. Es lo maravilloso inspirado en el simbolismo y en el mundo de los sueños. Breton propone sustituir el mundo de las apariencias por el de las apariciones y los sueños, cuyas imágenes ha de surgir de modo automático. El surrealismo no es un medio de expresión nuevo ni una metafísica de la poesía.
es un medio de liberación total del espíritu y de todo lo que se le parezca. Observamos entonces la importancia del concepto de libertad, como decíamos, la libertad social y la libertad individual, y vamos a ver entonces que una de las premisas del surrealismo central es el uso de las imágenes provenientes de los sueños, como decíamos, imágenes también asociadas a muchos de los aspectos de interés de la teoría freudiana. Otro de los artistas que mejor encarna estas premisas es Salvador Dalí. Si hacemos un recorrido por sus producciones de los años 20, vemos por un lado las influencias técnicas de Max Ernst en sus inicios, ¿no? Influencias de Miró, Arp, Magritte. Y entonces observamos, ¿no?, estas búsquedas entre la figuración y la abstracción, el tratamiento de las texturas, para luego ir configurando una obra que en un punto, como decíamos, no va a renegar de la tradición clásica, sino que, digamos, dialoga con ella. Observamos en este caso el uso de la perspectiva, el uso del espacio euclidiano, la referencia a los monumentos clásicos, pero, por supuesto, todo esto asociado a la influencia del psicoanálisis freudiano. En este caso, Salvador Dalí pinta el juego lúgubre y vemos la referencia a la muerte como uno de los grandes temas del psicoanálisis. En este contexto, y hablando de la obra de Salvador Dalí, merece especial atención otra obra importante del cine surrealista, Un perro andaluz. Se trata de un film del año 1929 dirigido por Buñuel, donde Dalí participa activamente a partir de la creación de escenografías y del diseño de ciertas escenas, como por ejemplo la del ojo y la hoja de afeitar. Y por otro lado, las hormigas que surgen del hueco de la mano. Esto tiene que ver con un ideario propio de Dalí. A partir de ambos se relatan de un modo alegórico los altibajos en la historia de amor de una joven pareja. Aunque la película es muda, tiene una banda sonora que luego, fue añadida por el propio Buñuel posteriormente, hacia los años 60. Se compone de un tango y fragmentos de la ópera de Wagner, Tristán e Isolda. Breton firmó que el gesto surrealista más simple consiste en salir a la calle, revólver en mano y disparar al azar contra la gente, ¿no? Buñuel también escribió que Un perro andaluz no era sino un llamamiento al asesinato, ¿no? Una vez más, un acto de provocación, una asociación a la importancia de la muerte como parte de las temáticas propias del surrealismo. Vemos a continuación algunas de las escenas claves y más paradigmáticas de este film.
Como decíamos, Salvador Dalí entonces hizo parte de las escenografías de esta película e incorporó varias de las imágenes tan paradigmáticas de la misma. Pero si continuamos con su obra pictórica, nos vamos a remitir a los años 30 y a la serie de obras dedicadas a Guillermo Tell. Se trata de obras que abundan en referencias fálicas y otros elementos referidos a los miedos hacia los padres, la inhibición sexual y la madre que representa idealizada como musa. Vemos aquí muchas de las temáticas muy recurrentes de Salvador Dalí, como decíamos, de carácter fálico, que trabaja las relaciones entre padre e hijo, así como también vemos una serie de obras donde empieza a jugar la tensión entre la figura fondo y donde vemos que el artista empieza a desarrollar un método tan propio de él como el método paranoico crítico. Seguimos el recorrido por esta obra, Vestigios atávicos después de la lluvia, donde Salvador Dalí despliega un imaginario, ¿no? Un territorio imaginario con formas amorfas que trabajan estas deformaciones como parte de una realidad justamente otra, una realidad paralela. En la obra de Dalí vemos que plantea permanentes tensiones, sus cuadros, muchos de ellos incorporan temas escatológicos con formas viscosas y blandas, suponen la revelación de nuevas posibilidades oníricas y, como decíamos, incorpora el método paranoico crítico que define como una forma de conocimiento racional. Crea analogías visuales surgidas de las alucinaciones y sus propios sueños. Este método es utilizado principalmente en sus obras de los años 30, tanto para la pintura, la poesía, el cine y la construcción de objetos. En este sentido vemos, ¿no?, esta obra, El Gran Paranoico, donde trabaja una secuencia de imágenes a modo de fractal que una y otra vez se repiten en diferentes escalas. A su vez hay una relación de tensión figura-fondo. También, como decíamos, de esta década y con un poco de posterioridad, estas formas viscosas, ¿no?, temas escatológicos que se incorporan a su iconografía. Por otro lado, ya avanzados la década del 40, vamos a ver el interés de Dalí por la ciencia y en este caso una pintura que se desarrolla en un perfecto rectángulo áureo que incorpora en su composición la espiral logarítmica que concluye su recorrido en el centro de la asa de la taza. Otra de las producciones e intereses de Salvador Dalí, que fue un artista muy interesante porque fue de los pioneros en comprender la importancia mediática y la importancia del posicionamiento mediático a través justamente de los diferentes medios que empiezan a desarrollarse. En primera instancia, por supuesto, la prensa y con posterioridad la televisión. Vemos en este caso piezas de joyería, como en este caso este broche, o este ojo tan propio de los diseños dalinianos. Retomando su trabajo en la pintura, vemos este famoso Cristo de San Juan de la Cruz. Dalí, una vez más, dialoga con la tradición clásica en homenaje a una famosa obra de Velázquez. Pero a diferencia de este artista, Dalí lo que realiza principalmente es un cambio en el punto de vista. Claramente se trata de una producción del siglo XX donde el espectador es colocado en el lugar de Dios. El espectador observa desde arriba la escena, la posición de Cristo y cómo toda la composición se dirige hacia abajo a ese espacio surreal. Tenemos también otras producciones de los años 50, Galatea de las Esferas, que reúne el estímulo de lo espiritual y de lo científico, dos de las obsesiones recurrentes posteriores a la Segunda Guerra Mundial.
Y también tenemos ya hacia los años 70 el cuadro estereoscópico inacabado, donde también una vez más realiza como un cuadro dentro del cuadro una serie de secuencias donde a su vez se representa a él y a Gala, su esposa, ¿no? Su gran musa inspiradora, en diferentes épocas de su vida. En cuanto al movimiento surrealista, vamos a decir que tuvo un amplio desarrollo, como decíamos. Lo vamos a ubicar en sus orígenes hacia 1917, durante el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, pero es un movimiento que tuvo un amplio desarrollo. Por ejemplo, en el año 1924 se inaugura la Oficina de Investigación Surrealista dirigida por Artaud, y los miembros estaban invitados a aportar ideas, poemas, obras, a fin de contribuir a la creación de un archivo surrealista. El movimiento se va a extender por toda Europa. Breton se dedica a dar conferencias y a mantener contactos con artistas de otros países. En 1938 se celebra una manifestación surrealista de carácter internacional en París, y al estallar la Segunda Guerra casi todos los miembros se trasladan a los Estados Unidos. Breton regresa a París en 1946 y un año después organiza una exposición con piezas surrealistas. Dentro de las técnicas propias del surrealismo ya mencionamos los aportes especialmente de Max Ernst a partir del principio collage, ¿no? Cómo trabajan el frottage, el grattage, las decalcomanías y diferentes técnicas vinculadas, digamos, a las primeras exploratorias que hizo primero el cubismo y luego el dadaísmo. También tenemos otra técnica surrealista muy famosa, que es el cadáver exquisito, en el cual varios artistas dibujaban las diferentes partes de una hoja o de un texto sin ver lo que habían hecho anteriormente otros artistas, iban pasando el papel doblado. Las criaturas resultantes pudieron servir de inspiración a Joan Miró. Y vamos a ver que el surrealismo también se destaca por el desarrollo de objetos. Dijimos que el surrealismo es un movimiento que se da en la literatura, en la pintura, en el cine, pero también lo vamos a ver con importantes aportes en la escultura, especialmente a partir de la creación de objetos de carácter efímero y ambiguo. Los referentes de la escultura surrealista: Joan Miró, Salvador Dalí, Giacometti, entre otros. Se trata de productos híbridos y esporádicos con fuerte simbología sexual, a menudo sádica y freudiana. Tal el caso que vemos de las piezas de Joan Miró, Chica evadiéndose, donde vemos el concepto de ensamble y el concepto de objeto basado en la mixtura. Lo mismo podemos decir de La caricia de un pájaro, con alusiones sexuales, y donde trabaja también el hueco, los colores plenoplanos. En el caso de Salvador Dalí también observamos la presencia del surrealismo a partir de estas combinatorias, el teléfono langosta, o también otro tipo de piezas que se trata de mini instalaciones, objetos surrealistas de funcionamiento simbólico. Observamos la referencia a las máquinas célibes del dadaísmo. También tenemos otras piezas como esta, el busto retrospectivo de mujer, realizado por Salvador Dalí. Y decíamos que el surrealismo realizó varias exposiciones antológicas de gran importancia. Una de las primeras entonces hacia 1925, y ya hacia 1939, entre esos años, el surrealismo llega a su máxima madurez, como lo demuestra la magna exposición que organizan en Londres en el año 1936. Aquí tenemos algunas vistas de lo que fue esa exposición surrealista, que, como dijimos, va a sumar una cantidad de artistas de la época, no todos de ellos plenamente surrealistas. Pero observamos entonces, por un lado, el criterio de montaje vigente en esa época, que todavía se asociaba a cierto clasicismo basado en la acumulación. Si continuamos en el recorrido de obras y de artistas surrealistas, vamos a mencionar a René Magritte, un artista de Bélgica que presenta, digamos, particularidades, ¿no? Una estética muy peculiar.
entra en contacto con el grupo surrealista en el año 1926 y en el año 1928 Magritte participa en la exposición surrealista que que organiza este grupo. También viaja a España, donde conoce a Salvador Dalí. Y la particularidad de Magritte, a diferencia del resto de los surrealistas que basan sus producciones en lo onírico y en el contenido justamente de las imágenes provenientes de los sueños, en el caso de Salvador Dalí, además con claras referencias a las teorías freudianas, Magritte no pinta sueños, pero sí aprovecha los mecanismos de combinación y transformación propios, ¿no?, de los sueños. Su objetivo no es la invención fantástica de algo inverosímil, sino la articulación pictórica que se dirigen al inconsciente. En su producción se reconocen 6 grupos temáticos: el tema detectivesco, los cuadros collage, los cuadros lingüísticos, los cuadros dentro del cuadro, metamorfosis y cuadros combinatorios. Y realmente Magritte presenta una obra muy rica, como vemos, las escenas detectivescas, que siempre presentan, ¿no?, extrañeza, o sea, presentan elementos que son propios del surrealismo, si bien, como podemos decir, su obra no proviene del contenido onírico. Tenemos acá estos cuadros detectivescos a modos de relatos, ¿no? Propone una imagen temporal con una narrativa, a modo de una secuencia fílmica, desarrolla estas obras. También tenemos en este caso Los Amantes, ¿no?, otra obra famosa de René Magritte, que en este caso muchos dicen que esta obra va a estar vinculada a un hecho muy traumático de la vida de Magritte, que su madre, que se suicida en el mar y que su ropaje la envuelve a su cuerpo ya muerto. Dentro de su obra más famosa vamos a tener las series justamente de retratos con el sombrero bombín, tan propio de la estética de René Magritte, y también este concepto surrealista de tapar el elemento más significativo del retrato, que es la cara, con una manzana. Vemos también dentro de las series los cuadros collage, ¿no?, la incorporación de diferentes técnicas que estuvieron en boga dentro del grupo surrealista. Tenemos también los cuadros dentro del cuadro, como otra de las temáticas propias de René Magritte, y dentro de esta línea vemos una clara reflexión del artista a la tradición pictórica, a la función de mímesis, al concepto de ventana renacentista. Magritte realiza una serie de obras de profunda reflexión sobre la esencia de lo pictórico. Al efecto de reemplazo del paisaje se suma aquí la desconcertante ambigüedad visual establecida por el paralelismo de la torre cónica y la avenida en perspectiva. Otra de sus obras más famosas, Esto no es una pipa, entra dentro de la línea de los cuadros lingüísticos, donde Magritte trabaja esta relación convencional de nuestro sistema del habla y la escritura, y esta relación entre texto e imagen. Dentro de esta línea tiene una serie de obras donde justamente pone en tensión este vínculo entre la imagen y el texto, exponiendo la diferencia entre los sistemas visuales y lingüísticos. Después tenemos también las líneas de las obras basadas en la metamorfosis, que se trata de híbridos que son, forman parte del imaginario colectivo. Sin embargo, él toma estos híbridos de una forma inversa, ¿no? El concepto de una mujer pez, que en la tradición estaría asociado a una sirena, aquí él invierte o subvierte esta relación del cuerpo femenino y el componente del pez, lo invierte justamente en una relación que genera una gran tensión. De la misma forma tenemos esta obra también, El modelo rojo, o también tenemos dentro de la línea de las metamorfosis esta producción, La isla del tesoro. Dentro de los cuadros combinatorios vamos a tener, por ejemplo, La eternidad, basada en una elección consciente de una serie de elementos para provocar experiencias nuevas. Se trata en este caso de 3 soportes numerados, donde aparecen la cabeza de Cristo por un lado, la de Dante por el otro, y en el centro un trozo de mantequilla con una espátula clavada, con un concepto de
justamente de la talla o el desbaste. También tenemos dentro de las líneas de referencias extraartísticos un espejo sobre la chimenea, el título de un libro que remite a Edgar Allan Poe y por último la advertencia reproducción prohibida. De esta forma cerramos el recorrido por la obra surrealista y vamos a mencionar otro movimiento de vanguardia que si bien fue más pequeño y que claramente va a estar vinculado al surrealismo, pero que tuvo elementos propios, que va a ser la metafísica. Este grupo de vanguardia se desarrolla en Italia entre 1918 y 1922, aunque vamos a ver que continúa su producción durante la década del 30. Este grupo o esta vanguardia va a estar asociado a la revista Valori Plastici, que va a ser el órgano de difusión de esta nueva visión del arte en Italia. Los principales referentes, Giorgio de Chirico, Morandi y Carrà. En 1922 nace el grupo Novecento con el apoyo de Margarita Sarfatti, una amiga personal de Mussolini. Y vemos entonces que la metafísica va a ser una vanguardia, como dijimos, entre 1918 y 1922, que son claramente los años de finalización de la Primera Guerra Mundial y por lo tanto son los años de la posguerra. Vamos a ver entonces que luego de la Primera Guerra Mundial se manifiestan diferentes tendencias de regreso al orden. Vamos a ver, por ejemplo, el neoplasticismo en Holanda como uno de los movimientos que encarnan esta tendencia. En Italia, entonces, esta tendencia la encarna la metafísica, que busca sus modelos en la antigüedad clásica, sin olvidar los progresos y las relaciones con la filosofía y el hombre. Propone ideas de individualismo absoluto y, como vemos entonces, al igual que el surrealismo, la metafísica no es un movimiento de vanguardia que, digamos, se opone por completo a la tradición clásica, sino que busca superarla. Dentro de los artistas más destacados de este grupo mencionamos a Giorgio de Chirico, que tuvo relación con el movimiento surrealista. Sin embargo, se trata de un artista que nunca pintó sueños, o sea, la base de su obra no radica en lo onírico. Sus imágenes son mucho más herméticas y su obra se transformó en un faro que iluminó la gestación del movimiento surrealista. Parece que fue Apollinaire quien calificó a su pintura de metafísica. Representa, dice, un mundo visionario que se entrelaza casi inmediatamente con la mente inconsciente, más allá de la realidad física. De ahí el nombre, ¿no? Metafísico, que significa más allá de la realidad física y que no remite, entonces decimos, a lo onírico, sino a un concepto que se expande más allá de la realidad inmediata. Dentro de las obras más características de la metafísica vemos estas producciones de Giorgio de Chirico, donde por un lado vamos a ver las referencias a la tradición clásica, los monumentos, el clasicismo italiano está permanentemente presente en su obra. Pero este clasicismo va a dialogar, en este caso, con otros objetos que pertenecen a una realidad propia del siglo XX. Y por otro lado vamos a ver las escenas. Si continuamos en el recorrido, la metafísica se va a caracterizar por el desarrollo de espacios muy solemnes, espacios que van a estar carentes de humanidad, que están, digamos, sin la presencia del hombre, donde los monumentos y la arquitectura encuentra un espacio especial. Además, vamos a ver que estos espacios están iluminados de una manera teatral, lo cual genera una gran extrañeza. Si observamos, en general, estos espacios tienen puntos de fuga incongruentes, así como también el piso, los soportes, se encuentran rebatidos, generando una gran sensación de inestabilidad. Plaza de Italia con Torre Roja, vemos todas estas características de los espacios inhumanos, ¿no? Deshumanizados, con una relación extraña, con una realidad aparente,
Como decíamos, los espacios, la arquitectura, los monumentos son protagonistas dentro de un espacio de extrañeza donde la iluminación tiene características dramáticas. Dentro de la metafísica, lo que vamos a ver como principales características es la recuperación del objeto y de la realidad, de la perspectiva tan atacada por el cubismo, como decíamos, la recuperación de cierta iconografía e inclusive ciertos valores clásicos a través del oficio, a través de las técnicas como el fresco, como la pintura al óleo, la inclusión de arquitecturas y paisajes urbanos, y la plasmación del silencio, la soledad y la melancolía, creando climas inquietantes. Además de Giorgio de Chirico, otro gran referente de la metafísica, Giorgio Morandi, que también luego formó parte del grupo Novecento italiano, y en 1927 participa de la primera exposición del movimiento novecentista vinculado al régimen de Mussolini. Observamos en el caso de Morandi que retoma el concepto de naturaleza muerta, la idea del bodegón, las paletas neutras y neutros cromáticos con muchos elementos y componentes del clasicismo. Sin embargo, vemos que lo hace desde un lugar actual, desde una perspectiva propia del siglo XX. Las composiciones ya no tienen la armonía propia de los bodegones clásicos, vemos el rejunte, vemos ciertos elementos disonantes que generan una inquietud que es propia entonces de esta metafísica. Bueno, de esta forma cerramos el recorrido por el surrealismo y la metafísica como dos vanguardias que, fueron claves en lo que vamos a entender la posguerra luego de la Primera Guerra Mundial.